Capítulo cuarto. La simulación del consentimiento en general. 1. Observaciones preliminares. Con alguna frecuencia los testigos de procesos de nulidad matrimonial, sobre todo párrocos, que han preparado detenidamente a los novios para el matrimonio y han realizado minuciosamente el expediente matrimonial, suelen preguntar, ¿cómo se puede declarar nulo el matrimonio de una persona que contradice ahora lo que manifestó solemnemente en la preparación y en el rito nupcial? No se corre el riesgo de premiar a quien cambia las propias declaraciones según su conveniencia, no se pone en peligro la propia estabilidad de la institución matrimonial. ¿Qué sentido tiene el trabajo de los párrocos en orden a la admisión al matrimonio si luego los tribunales lo contradicen? Son preguntas importantes y nos llevan a un capítulo muy complejo dentro del derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal, el de la llamada simulación del consentimiento. Antes de entrar en el análisis de esta complicada cuestión es conveniente realizar algunas precisiones. En esta obra se pretende ofrecer una ayuda a los asesores de parejas con dificultades, con el fin de que puedan realizar una primera verificación acerca de la oportunidad de analizar con mayor profundidad y en la sede competente la eventual nulidad de su matrimonio. Por ello, se busca realizar una exposición sencilla, sin tecnicismos, limitada a la jurisprudencia común y a la interpretación habitual del derecho matrimonial, sin examinar interpretaciones de la ley discutidas y aún no plenamente aceptadas. Para ello existen muchas y muy buenas revistas científicas que recogen investigaciones recientes de carácter doctrinal y jurisprudencial, que serán útiles a quienes tengan interés en algún problema particular, en el estudio de la evolución de la jurisprudencia sobre una cuestión determinada, o en propuestas de iure condendo. De acuerdo con esta finalidad práctica analizaremos la simulación del consentimiento, apuntando primero unas nociones de carácter general, para continuar con los supuestos más frecuentes en los que se presenta este fenómeno, al menos en el mundo occidental, la exclusión de la prole, cap v, de la indisolubilidad, cap v, y de la fidelidad, cap 7, y terminaremos con la llamada simulación total del consentimiento, cap 8. 2 elementos de derecho sustantivo. Primero, uno de los principios fundamentales del ordenamiento matrimonial canónico, de derivación romanística y afirmado indiscutiblemente en el curso de los siglos XII y XIII es que el consentimiento es la causa eficiente del matrimonio. También la normativa vigente recoge este principio, declarando solemnemente que, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes, c. 1057-1. Hay que advertir que se trata de un principio no solo jurídico, sino de profundo significado teológico y espiritual. Basta pensar que está en la base de la afirmación común según la cual los ministros del sacramento nupcial son los propios esposos. Al ser ellos los protagonistas del contrato matrimonial por medio del consentimiento y habiendo sido elevado el matrimonio entre bautizados a la dignidad de sacramento por Jesucristo, c. 1055-1, los ministros del contrato son también ministros del sacramento. Pero, ¿qué es el consentimiento? El mismo código ofrece una definición. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio, c. 1057-2. Esta definición es densa en contenidos y rica en consecuencias, que conviene ilustrar al menos sumariamente. Al definir el consentimiento como un acto de la voluntad, el Código exige ante todo para contraer matrimonio que haya un acto humano, esto es, un acto basado en las facultades naturales de la inteligencia y de la voluntad. Para casarse, por lo tanto, es necesario, en cuanto se refiere a la inteligencia, que haya un adecuado uso de razón, c. 1095, primero, que se tenga un mínimo conocimiento de la sustancia del matrimonio, c. 1096-1, y una capacidad suficiente para valorar en concreto las obligaciones del matrimonio, c. 1095, segundo. Respecto de la voluntad, es preciso que sea libre, tanto internamente, de nuevo, c. 1095, segundo, como externamente, c. 1103. Pero ¿a qué se dirige la voluntad matrimonial de los cónyuges? O, de manera más precisa, ¿cuál es el objeto del consentimiento matrimonial? La ley canónica establece muy claramente que el objeto directo del consentimiento matrimonial es el don de sí. Aquellos que contraen matrimonio, dice la ley, se entregan y aceptan mutuamente, c. 1057-2. Esta expresión ha sido elegida por el legislador para expresar el profundo significado personal del matrimonio y del consentimiento matrimonial. Es una expresión quizás menos fácil de circunscribir jurídicamente,
pero indica ciertamente la línea de tendencia y de política que persigue la nueva legislación. Esto se puede comprobar comparando esta definición del consentimiento matrimonial con la recogida en el Código de 1917. Desde el punto de vista subjetivo, el consentimiento era definido simplemente como un acto de la voluntad; en cambio, desde el punto de vista objetivo, el consentimiento venía dirigido al intercambio entre los cónyuges, o, más precisamente, a la constitución entre ellos, del derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole, c. 1081-2. Sería incorrecto hacer una lectura reductiva de esta norma, por ejemplo, afirmando que atendía solo al acto procreativo; en realidad instituye un derecho, bien circunscrito y delimitado en su ámbito de ejercicio, o que adoptara una concepción biologicista del matrimonio, lo que supondría aislar la norma del contexto y de la tradición canónica. Todavía más incorrecto sería presentar esta definición del objeto del consentimiento como una ruptura, y no una continuidad con la hoy vigente. En realidad, la concepción de este derecho en el Código de 1917, perpetuo y exclusivo a los actos de por sí aptos para la procreación, forma parte de los contenidos del don de sí del que trata la legislación actual. Es cierto, sin embargo, que el legislador de 1983, en lugar de repetir sin más la fórmula del código anterior, ha llamado la atención sobre el contexto interpersonal del consentimiento, que también incluye la donación física. El análisis del objeto del consentimiento matrimonial no debe limitarse a su objeto, por decirlo así, material, que se dona, las personas de los cónyuges, sino que debe extenderse también a la consideración de su objeto formal, qué intención tienen, cuál es el fin de la donación. La norma canónica dispone que el fin de la donación conyugal interpersonal es la constitución del matrimonio; como recalca el canon 1057-2, los contrayentes se donan, para constituir el matrimonio. Esta precisión acerca del objeto del consentimiento es de fundamental importancia, también para la materia que abordamos ahora. En efecto, decir que la voluntad matrimonial debe dirigirse a constituir el matrimonio comporta, al menos en el sistema canónico, que los elementos esenciales de la institución no pueden ser distintos de los previstos normativamente por el mismo ordenamiento. Por lo tanto, queriendo dar vida al matrimonio, la voluntad de los contrayentes debe asumir, al menos implícitamente, y en ningún caso puede rechazar positivamente, los elementos esenciales del matrimonio tal como el ordenamiento mismo los define: la constitución de un consorcio de toda la vida, perpetuo y exclusivo, ordenado a la generación y educación de la prole y al bien de los cónyuges, que comporta para los bautizados la dignidad sacramental, cc 1055 y 1056. Segundo, a la luz de cuanto se acaba de decir se comprende otro principio cardinal del sistema matrimonial canónico y de la materia que estudiamos en este capítulo, la presunción establecida por el canon 1101.1. Este precepto recoge una regla general de experiencia, que es elevada a principio jurídico de interpretación de los hechos y de garantía de certeza de las relaciones jurídicas. Establece que lo que una persona afirma querer corresponde a lo que verdaderamente quiere. Más en concreto, cuando una persona dice que quiere contraer matrimonio canónico, se somete a la correspondiente comprobación y celebra el rito nupcial, se debe entender que quiere realmente casarse y hacer propios todos los elementos y las propiedades esenciales del matrimonio, al menos aceptándolos implícitamente como contenidos en el concepto canónico de matrimonio. La presunción de la correspondencia entre la voluntad declarada y la voluntad real o interna del sujeto puede apreciarse mejor si se entiende su razón de ser. Esta presunción no se deriva del deseo de establecer criterios derivados de la experiencia que contribuyan a aclarar las relaciones humanas; por ejemplo, debo creer que Ticio quiere de verdad aquello que me pide. Tampoco es una simple regla jurídica para garantizar la certeza del derecho en el seno de la comunidad; por ejemplo, considero verdaderamente casados a aquellos que han celebrado las bodas. Lo que se pretende sobre todo es reafirmar y concretar el respeto y la confianza en la persona que tiene la Iglesia, especialmente cuando el sujeto dispone de sí mismo en modo solemne y en elecciones decisivas de vida, como es el caso de la elección de la vocación matrimonial y su solemnización en el rito nupcial. Tercero, en relación a cuanto se ha dicho, conviene recordar que la Iglesia tiene como fin principal, también en su ordenamiento jurídico, orientar a cada individuo y a toda la comunidad al fin sobrenatural, poniendo a cada uno frente a las propias responsabilidades y a la verdad objetiva de la propia condición. Estas ideas explican la previsión del canon 1101. Si la presunción del parágrafo 1,
de que la voluntad declarada corresponde a la real, tuviera carácter absoluto, se estaría dando certeza a relaciones solo formales, y deberían ser necesariamente considerados válidos matrimonios que no lo son. Pero la realidad objetiva debe prevalecer sobre la certeza puramente formal. Por ello, el ordenamiento establece que dicha presunción es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Esta es precisamente la razón de cuanto se establece en el parágrafo 2 del canon citado: puede probarse que, a pesar de las declaraciones realizadas en el momento de contraer matrimonio, uno de los contrayentes rechazaba, con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o uno de sus elementos esenciales, ordenación a la prole y al bien de los cónyuges, o una de sus propiedades esenciales, unidad/fidelidad e indisolubilidad. En tal caso, la voluntad positivamente contraria a uno de estos aspectos esenciales de la institución matrimonial haría que el mismo pacto matrimonial fuese nulo, porque no estaría fundado sobre un consentimiento verdaderamente conyugal, no estaría dirigido a la constitución del matrimonio tal como lo entiende el ordenamiento canónico. Recuérdese lo que se ha puntualizado a la hora de comentar el C. 1057-2, a propósito del objeto material y formal del pacto conyugal, sino a algo esencialmente diverso. Cuarto, esta posible causa de nulidad matrimonial que hemos descrito de modo sumario suele llamarse genéricamente, no por la ley sino en la práctica forense, simulación. Esto no se hace así para indicar necesariamente la mala fe de quien causa la nulidad del matrimonio con un acto voluntario propio, porque no siempre hay mala fe en esta hipótesis de nulidad, por ejemplo, cuando el sujeto actúa empujado por un error invencible, que anula la culpa moral. Lo que se intenta indicar es que se produce una discrepancia sustancial y objetiva entre lo que se declara exteriormente, la aceptación del matrimonio, y la voluntad real del sujeto, que, en hipótesis, rechaza el matrimonio o alguno de sus elementos esenciales. Por eso, desde un punto de vista sistemático, las simulaciones se encuadran entre los defectos del consentimiento, precisamente para indicar que el acto de voluntad simulado no tiene carácter conyugal. Este pseudo-consentimiento es naturalmente insuficiente para constituir el matrimonio, que no está simplemente viciado por un hecho por así decir externo, como sucede en el caso del miedo, del que ya nos hemos ocupado. Es preciso resaltar la exigencia de un requisito que la norma canónica tiene cuidado en precisar: para que haya simulación del consentimiento debe existir un acto positivo de la voluntad. ¿Qué significan estas palabras? Quieren indicar que el acto simulador debe ser una verdadera decisión, un contraconsentimiento, por llamarlo de alguna manera, es decir, un acto voluntario de la misma fuerza que el consentimiento. Solo así podría oponerse a él y paralizar su eficacia. Juan Pablo II, en su discurso a la Rota de 1993, subrayó la necesidad de un acto positivo de la voluntad para que se pueda dar una simulación del consentimiento matrimonial, nota 1. CFR Juan Pablo II, al Tribunal de la Rota Romana, 29 de enero de 1993, N7, en http://www.vatican.va/holy-faadar/ion-paul-2/spichis. Fin de la nota. Para explicar mejor este concepto haremos algunas precisiones que son frecuentes en la doctrina. En primer lugar, el contenido de la ley se puede expresar del siguiente modo: no puede considerarse un acto positivo de la voluntad la simple falta de voluntad, o una voluntad solo negativa, por ejemplo, la de quien dijese: no quiero casarme, me caso de mala gana, no pienso tener hijos, etc. Acto positivo de voluntad debe significar más bien una intención que pueda expresarse en una expresión como: quiero no casarme a pesar de la celebración de la boda, no quiero tener hijos aunque diga que los acepto, etc. Muchas veces es difícil distinguir en la práctica entre los diversos grados de intensidad de la voluntad, pero, en líneas generales, parece bastante claro qué es lo que exige la norma canónica. En segundo lugar, se puede distinguir el acto positivo de voluntad de fenómenos que pertenecen a otras facultades de la persona, como la inteligencia. Estaríamos ante los errores, sería el supuesto de quien piensa que el matrimonio es disoluble, o las previsiones: temo que mi matrimonio pueda ir mal y que acabaremos por dejarlo, o ante los sentimientos o estados de ánimo: me caso poco enamorado, me caso con alguna incertidumbre. Ciertamente todos estos fenómenos pueden influir sobre la voluntad, pero no sucede así necesariamente. Como es obvio,
Con lo dicho hasta ahora no se pretende negar el principio antropológico de la unidad de la persona humana o la regla común de experiencia según la cual normalmente se actúa en relación al propio pensamiento y a los propios sentimientos. Pero, aun con todo, parece posible, y, quizás en este caso, útil y obligado, distinguir entre los diversos aspectos y las diversas funciones del actuar humano, y atribuir un fenómeno grave como la simulación del consentimiento matrimonial a la esfera de la plena responsabilidad jurídica, es decir, a la esfera de la voluntad. Quinto, quien considere con atención el texto del parágrafo 2 del Canon 1101, se habrá hecho la siguiente pregunta: ¿cuántas formas de simulación existen? Porque la norma alude, aunque de manera genérica, a posibles objetos distintos de un acto de voluntad simulatorio. El texto legal se refiere, sobre todo, a la exclusión del matrimonio mismo. Es lo que la tradición doctrinal y jurisprudencial llama simulación total, y que constituye la forma más radical de simulación. Nos ocuparemos de ella más adelante, por la menor frecuencia estadística de este supuesto de hecho. La jurisprudencia ha recogido diversas formas de simulación total. Aquí basta afirmar que, en todo caso, implica la voluntad de no casarse de veras, excluyendo globalmente a la otra persona como cónyuge y rechazando que de la celebración del matrimonio surjan obligaciones vinculantes en el plano moral y jurídico. La norma contempla luego la posible exclusión voluntaria de un elemento esencial del matrimonio o una propiedad esencial, son las denominadas simulaciones parciales. Se llaman así porque la persona tendría voluntad de casarse, pero sin aceptar de manera completa el concepto canónico de matrimonio, esto es, excluiría un aspecto, una parte. De ahí el atributo de parciales reservado a estas formas de simulación. Ya se ha indicado más arriba que debe entenderse por propiedades esenciales del matrimonio, la indisolubilidad y la unidad/fidelidad. Se ha dicho también que los elementos esenciales del matrimonio son los fines a los que está naturalmente ordenado, la generación y educación de la prole, y el bien de los cónyuges, C. 1055-1. Es bien sabido que sobre esta última expresión, recientemente introducida en la normativa canónica, todavía no ha concluido la reflexión para precisar sus contenidos jurídicamente exigibles. Parece bastante cierto que se han reconducido a él los llamados fines secundarios en la legislación precedente, C. 1013-1c y C. 1917, es decir, la ayuda mutua y el remedio de la concupiscencia. Bajo este último concepto se podría comprender la posibilidad de desarrollar una vida sexual ordenada según la naturaleza y la moral, que conduzca a una mínima integración psicosexual, como sostiene una parte de la jurisprudencia. Respecto de otros posibles contenidos del concepto de bien de los cónyuges, como las relaciones interpersonales esenciales y el derecho a la comunidad de vida, el debate está todavía abierto y no se ha llegado a resultados definitivos. En cuanto a las posibles formas de simulación del consentimiento matrimonial, falta añadir que algunos estudiosos y profesionales del derecho, fundándose en que el efecto de toda simulación es hacer insuficiente el consentimiento, por tanto, nulo el matrimonio, han negado la distinción entre simulación total y parcial o, al menos, su utilidad. No obstante, razones de tradición canónica y de sistemática avalan el mantenimiento y uso de esta distinción. A título de ejemplo, bastará llamar la atención sobre el hecho de que, en la total, al sujeto que simula no se le puede escapar su propia voluntad de no casarse y por lo tanto la nulidad de su matrimonio, aunque quizás no lo exprese en términos jurídicos. Por el contrario, en la simulación parcial, la voluntad de excluir un elemento o una propiedad esencial, por ejemplo, la prole, puede ir acompañada de la voluntad de contraer matrimonio, sin que el interesado sea consciente de la ineficacia de su consentimiento matrimonial defectuoso. Sexto, antes de pasar al análisis de los tipos más frecuentes de simulación del consentimiento matrimonial, conviene aludir al problema de su prueba judicial. La cuestión es delicada y común a todas las formas posibles de simulación, y por eso lo que ahora expliquemos no lo repetiremos en los siguientes capítulos. La dificultad principal de la prueba reside en el concepto mismo de simulación, que como hemos visto, exige una voluntad positivamente contraria al matrimonio mismo, a un elemento esencial o a una propiedad esencial suya. La voluntad es un acto interno, conocido de un modo absoluto solo por Dios y por el sujeto interesado. En otras palabras, el objeto de la prueba de la simulación del consentimiento es un acto real pero interno, que escapa en su realidad más íntima a la percepción de terceros, incluidos aquellos que deben juzgar. Firme lo anterior,
También es cierto que la voluntad de las personas a menudo se manifiesta exteriormente. Y esto suele ocurrir de dos maneras, o por medio de las palabras, a través de las cuales la persona expresa lo que pretende o lo que quiere, o por medio de acciones que, como enseña la jurisprudencia, muchas veces son verbis eloquentiora, más elocuentes que las mismas palabras. Pues bien, la prueba ha de orientarse en esta doble dirección, a través de una vía directa y de otra indirecta. La prueba directa es la que reconstruye la voluntad del interesado en el momento del matrimonio por medio de sus propias palabras. En efecto, la persona pudo haber hablado de sus decisiones, por ejemplo, en materia de prole o de fidelidad matrimonial, con otras personas y éstas pueden luego referirlo en sede judicial. Está claro que los testimonios judiciales no deben ser valorados en términos materiales, cuantitativos, sino más bien atendiendo a otros criterios, el momento en que tuvieron lugar los hechos objeto del testimonio, tanto más importantes cuanto más próximos a la boda, la profundidad de la conversación a la que se refiere el testigo, es distinto si ha oído parte del diálogo o frases sueltas que si mantuvo una conversación detenida con el contrayente, la posibilidad de cotejar estas declaraciones con el testimonio de otras personas que estuvieron presentes en la conversación y que lo puedan confirmar, la fiabilidad del testigo, también extrínseca, que puede ser bien conocida por otras personas, dignas de toda confianza que puedan testimoniar positivamente su credibilidad. La prueba indirecta es la que reconstruye la voluntad del interesado por vía lógica, deduciéndola de hechos y circunstancias que tienen valor de indicios. Tales pruebas presuntivas han de estar basadas, como exige la ley, C. 1586, sobre hechos ciertos, determinados y que tienen conexión directa con el objeto de la prueba. Por lo tanto, no basta con que una de las partes o un testigo haga una determinada afirmación para considerarla probada y que pueda fundamentar la construcción de presunciones judiciales. Debe ser cierta, bien circunstanciada y pertinente en relación con la voluntad contractual que es preciso reconstruir. Ahora bien, estos hechos de valor indiciario ¿cuáles pueden ser? En las causas de simulación tiene un valor especial la denominada causa simulandi, causa de la simulación, la razón por la que una persona habría actuado de aquel modo determinado. En otras palabras, tiene particular valor probatorio la presencia de un móvil plausible para el comportamiento que se quiere demostrar. Cuanto más fuerte es el móvil, aunque solo sea subjetivamente, tanto más probable es que la simulación pueda ser comprobada. Pongamos un ejemplo: una persona que supiese que tiene una grave enfermedad hereditaria tendría un móvil específico y creíble para no querer tener hijos. Conviene subrayar que la presencia de un móvil no constituye, por sí sola, la prueba completa de la simulación, a no ser que se quiera imponer una visión determinista y mecánica del actuar humano, en detrimento de la valoración de la responsabilidad personal. Así ocurriría si un tribunal, en ausencia de otros hechos probados, razonase del siguiente modo: se ha probado que Ticio era egoísta, poco responsable, que tuvo una infancia difícil y unos padres nada afectuosos, por consiguiente, no podía querer tener hijos y por lo tanto los ha excluido. Si se nos permite un parangón, que no pretende ser irrespetuoso, sino claro y que aligere la exposición, sucede como en las novelas policíacas: quien tiene el móvil más fuerte no siempre termina siendo el culpable. Entre los indicios se suele incluir también la llamada causa contraendi, causa de la celebración, o sea, el motivo por el que la persona que habría simulado ha contraído matrimonio. Cuanto más débil es la razón por la que la persona se ha casado desde un punto de vista moral y cristiano, por ejemplo, intereses, matrimonio reparador, presiones de terceros o del ambiente, etc., tanto más fuerte aparece la posibilidad de la simulación. Cuanto más genuina es, en cambio, la razón del matrimonio, por ejemplo, el amor recíproco, no la mera atracción sentimental, menos probable aparece la simulación. En estos supuestos desempeñan un papel particular las circunstancias que preceden a las nupcias, las que acompañan su celebración y las relativas al desarrollo de la vida conyugal. Si durante el noviazgo hubiera habido peleas, rupturas, discusiones, dudas, será más probable una reserva de disolución que si el noviazgo hubiera sido idílico. Si el día de la boda uno de los cónyuges mostró sufrimiento o tristeza, podría ser un indicio, aunque en sí mismo genérico, de su inclinación afectiva hacia otra persona, en orden a probar una supuesta exclusión de fidelidad. En fin, el recurso sistemático a la contracepción o al aborto durante el transcurso de la vida conyugal son indicios ciertos de un claro rechazo de la procreación.
Para matizar cuanto se ha dicho es preciso recordar que las dos vías de prueba indicadas, la directa y la indirecta, normalmente se suelen realizar conjuntamente, de manera que el juez pueda llegar a formarse una idea clara sobre el caso al valorar globalmente los testimonios directos, los indicios y las circunstancias. Asimismo, cabe subrayar que este esquema probatorio tiene como finalidad ayudar al juez, pero no es una regla que haya de aplicarse automáticamente. Cada persona, y en consecuencia cada caso matrimonial, es único y especial. Por lo tanto, el equilibrio entre los diversos elementos del esquema tradicional de la prueba puede ser de lo más diverso. En unos casos bastarán pocos testigos, si están seguros y bien informados; en otros concurrirán muchos, porque conocen solo aspectos particulares y únicamente por el concurso de muchos se pueden reconstruir los hechos; en algunos casos las circunstancias serán claras, en otros equívocas, aun no faltando elementos a favor de la nulidad, y así sucesivamente. Por último, se ha de recordar que la normativa procesal canónica vigente consiente la aplicación en todas las causas del llamado argumento moral de prueba, recogido en los cánones 1536-2 y 1679, con el fin de favorecer lo más posible la adecuación de la verdad procesal a la verdad efectiva de las cosas. Este argumento gira en torno a la credibilidad de las partes y al hallazgo de indicios y circunstancias que avalen de modo indiscutible, omnino, del todo, las declaraciones prestadas en el juicio. Nota 2. Vid P. Bianchi, Epia Eiu Fasal, col nuovo codice di diritto canonico, dimostrare la nullità di un matrimonio. I canoni 1536, par 2 e 1679, en Quaderni di diritto ecclesiale, 1990, pp 394 a 410. Fin de la nota.